6:04 de la mañana. Seguimos con más información aquí en Noticias Caracol en vivo. El presidente Petro dio detalles de lo que será la declaratoria de emergencia económica, todo por la emergencia en los departamentos de Córdoba y Sucre. En medio de las medidas que anunció el mandatario, anunció una con la exportación de la carne. Dice que se debe considerar si en medio de esta emergencia se debe continuar exportando carne. Dice, en épocas de emergencia, dijo puntualmente el mandatario, no se puede exportar carne y pidió a gente del gobierno tomar las medidas necesarias con este tema. Óscar Cubillos es director de la Oficina de Estudios Económicos de Fedegan. Señor Cubillos, buenos días. Hola Juan Camilo, buen día, saludos para todos. Sí, señor Cubillos, esta medida de parar la exportación de carne, para ustedes, ¿qué consecuencias puede traer? Bueno, es una medida que termina afectando a más de 400.000 ganaderos que se integran a la cadena de valor y que no significa que vayan a bajar los precios. Hay que ver, por ejemplo, en 2021 Argentina, Juan Camilo, al mes de mayo de 2021 llevaron una inflación del 20%, restringieron exportaciones y la inflación en carne terminó cerrando cerca del 60%. Entonces, una medida que no contribuye, sabiendo además que hay oferta suficiente. Le pongo el ejemplo, Juan, el año pasado, con exportaciones idénticas, algunas cifras más, algunas cifras menos, tanto en ganado en pie como en carne, el precio de la carne, el antepasado, el 24, subió apenas 0,7%. Y el año pasado, pues hubo una diferencia, subió más, por supuesto, más de 9,5%, pero porque hubo mayor consumo interno. Entonces, aquí la dinámica precisamente la está dando el mercado doméstico y no tiene nada que ver con las exportaciones. ¿Pero ustedes lo ven necesario en este momento de emergencia? No, Juan, porque primero, Córdoba no es el único departamento ganadero. Por supuesto, hay una emergencia, pero hay surtimiento desde otras regiones del país. Por supuesto, fíjese los llanos orientales, Caquetá, la gran dinámica en oferta de animales que tiene, el Magdalena Medio e incluso otras regiones de la costa Caribe. Entonces, oferta sigue habiendo y por supuesto será necesario que toda la actuación de las políticas públicas permitan la rápida recuperación de Córdoba para mitigar, por supuesto, los daños, pero restringir, prohibir algo no va a contribuir a que el precio tenga una significativa reducción. Sí. Em, Exactamente la exportación de carne, ¿en qué ayudaría un productor pararla a los campesinos? O sea, ¿eso trae una ayuda puntual? Exportar, claro que ayuda al Pero productor. pararla, al contrario, ante Al semejante contrario, emergencia. por Sí, supuesto, hay un dinamismo. Y fíjese, Juan Camilo, nosotros producimos alrededor de 1 millón de toneladas de carne equivalente en canal, de las cuales unas 800.000 vienen del mercado formal, ¿sí? Pero la exportación apenas el año pasado fueron de 34.000 toneladas, es decir, es muy poquito para que termine generando una afectación en el precio. Lo que se ha generado esas subidas del consumo interno y eso lo demuestra el crecimiento en las cifras de faena o sacrificio de animales que se tuvieron el año pasado, que fueron cercanas al 7%. Entonces, detenerla no contribuye y al contrario puede generar efectos en el contrabando, en la ilegalidad, que sí afectan a toda la cadena de valor y por supuesto a todo el país. sí, el gobierno nacional ha compartido con ustedes esta eventual medida. Es que ayer la anunció el presidente Petro, casi como un hecho, director. Correcto, pero pues necesitaríamos más detalles al respecto. Digamos, está en el campo del anuncio de lo que ha determinado el día de ayer el señor presidente, pero pues hay que hacer un análisis más técnico con el ánimo de que no solo sea un análisis de los efectos en el precio si están suscitados por la exportación, que evidentemente no. Lo que tiene que ser un análisis más profundo. Director Cubillos, ustedes en este momento de ganaderos allí en Córdoba y en Sucre, ¿cuál es el nivel de afectación que están reportando? Bueno, tenemos en el departamento de Sucre alrededor de 3.400 animales muertos.
que de todas maneras no es una cifra menor, y hay alrededor de 460.000 predios que han terminado afectándose. Perdón, 460.000 animales que han terminado afectándose y unas cerca de 300.000 hectáreas que están con esta afectación. Entonces la cifra pues no es menor. Por supuesto allí se genera unos efectos en la oferta, pero lo que le digo, hay otras regiones ganaderas que pueden hacer el abastecimiento precisamente para no generar efectos adicionales e incluso especulativos sobre el precio. Claro, que ese es uno de los puntos. Ayudas para el sector ganadero, doctor Cubillos. Usted, el gobierno nacional, ¿cuáles son las estrategias para esos ganaderos afectados allí en el departamento? ¿Aquí se están articulando con ustedes? Precisamente en días pasados de esta semana, el día miércoles, nuestro presidente ejecutivo, el doctor José Félix Laforí, esbozó esos elementos que son fundamentales para la recuperación, no solamente del departamento de Córdoba, sino de otras regiones afectadas, que van desde el tema de que los entes territoriales, los municipios, los alcaldes, puedan disminuir o incluso, si es posible, llevar a cero por esta vigencia el tema del impuesto predial o diferirlo. Ojalá pues congelarlo, porque si no hay producción, pues no hay ingresos para un impuesto predial. Eso desde el lado por lo menos territorial. También está el tema de las ayudas o congelamientos de las líneas de crédito de quienes tienen créditos vigentes en la zona y pues efectivamente no van a poder generar un ingreso a partir de ese crédito que habían solicitado. Entonces ahí vendrá una estrategia también de condonación o refinanciamiento que será muy importante, además de líneas de crédito más baratas para esas regiones. Pero pues también está todo el tema de poder llevar suministro de alimentos para los animales, porque efectivamente hay 3.400 animales muertos, pero hay una gran cantidad que están en riesgo de falta de alimentación por el daño en los pastos y que esa recuperación de pastos se demorará. Y también están en riesgo sanitario. Fíjense ahí en las imágenes que ustedes están emitiendo. El estar los animales dentro de una inundación les genera un alto riesgo sanitario. Y por supuesto, pues todas las medidas que puedan contribuir a que el productor rápidamente, primero, salga de esta situación de inundación en un momento urgente y en un momento importante también de corto plazo, que pueda tener medidas en las que pueda recuperar sus pastos y sus sistemas de producción en Sí, ganadería bovina. claro. Director, en este momento tengo entendido, las últimas cifras reportan, regresando al tema de las exportaciones, récords en exportación de carne colombiana. Es decir, ¿estábamos viviendo las mejores épocas con este tema? El año 2025 fue el tercer mejor año de la década de los 2020, Juan Camilo. Por eso se tuvieron años mejores. El 21 y el 22 fueron mejores. El 23 y el 24 estuvieron a un menor ritmo. El 25 fue muy cercano al 24. Entonces, de nuevo le pongo el ejemplo que el nivel de exportación del 25 de animales en pie fue menor al 24. En el 25 se exportaron en pie 238.000 animales. En el 2025, 227.000 animales. En el 2024, 238.000 animales. Bajó la exportación de animales en pie. Y en carne, en el 24 se exportaron 29.000 toneladas y en el 25, 34.000. El crecimiento fue muy pequeño, 5.000 toneladas. Claro, eso nos ubica en el 2025 como el tercer mejor año exportador, pero en un escenario muy semejante al 24. Y en el 24 la inflación de carne subió menos de 1%. Pues en un escenario similar, porque sube el precio tan diferente. En el 25 se tuvo un ingreso nominal de las familias muchísimo más alto. Recordemos el incremento del salario mínimo del 9,5% en el 25, que incentivó el consumo interno. Entonces ahí la diferencia entre el crecimiento del precio al consumidor del 24, que fue de menos del 1%, al 25,
más cercano al 9%. Sí, director Cubillos, en eso que usted me estaba reportando, esas cifras que ustedes tienen, em, cuando definimos la exportación de carne, ¿por qué la carne colombiana está siendo tan apetecida? Bueno, la carne colombiana tiene unas características de calidad, de sabor, precisamente por ser carne que proviene de animales que se alimentan en pasturas. Pues tiene unas propiedades importantes dentro de la calidad del contenido de sus grasas, grasas buenas, grasas no saturadas. Y el sabor, pues también es un sabor que es apetecido en el mercado mundial. Sin embargo, no somos el país que más exporta. Fíjese, Juan Camilo, que digamos en los últimos años el mejor registro fue por allá por el 21, alrededor de 50.000 toneladas. Sí. Pero comparémonos, por ejemplo, con un país como Brasil, que es vecino y que produce un tipo de carne muy similar, que tiene exportaciones alrededor de las 2 millones de toneladas de carne. Entonces, 2 millones de toneladas de carne de Brasil frente a las 50.000 toneladas nuestras, nosotros estamos apenas en el kinder de la exportación y por eso reitero que el volumen que exportamos el año pasado, 34.000 toneladas, de las cerca de 800.000 formales que se producen en Colombia o el millón que se produce en total en Colombia con la informal, pues no es significativo para que termine afectando el precio. Bien, es el director de los estudios económicos de Fedegan, el doctor Cubillos. Director, ha sido usted muy amable, gracias. Bueno, Juan Camilo, un saludo. Chao, Javier chao. Díaz es presidente de Analdex. Doctor Díaz, buenos días. Muy buenos días para ustedes y para todos los televidentes. Bueno, ¿cuál es la primera impresión que ustedes tienen de esto que dijo ayer el presidente Petro? Parar la exportación de carne. A ver, yo creo que es una muy mala decisión, porque esto no resuelve el problema de los precios. Juan Camilo, las exportaciones colombianas de carne equivalen al 2% de la faena de carne que se hace en el país. Yo creo que prohibir el 2% no soluciona el problema y sí le acarrea problemas a las empresas que ya tienen contratos y compromisos con el exterior. Además, afecta por lo menos 2.000 trabajadores que están vinculados con esta cadena de exportación y por lo menos 3.000 productores de ganado, ganaderos que están vinculados con esta cadena de exportación. Entonces, creo que crea mucho más problemas que los que puede solucionar. ¿Estos son grandes ganaderos? No, Sí. no. Son pequeños, medianos ganaderos. Hay empresas comercializadoras que acopian estas producciones para exportarlas. Acordémonos que en el caso nuestro, nosotros no exportamos ganado en pie, sino en posta. Entonces se cogen un tipo de carnes y se mandan a determinados mercados y lo que sobra, que no se puede exportar, se vende en el mercado local. Entonces, no es que yo esté mandando toda la carne hacia afuera, como le digo, solo el 2%. Y el principal mercado es el mercado de China, que abrió precisamente este gobierno. Entonces uno no entiende las inconsistencias de este gobierno. ¿Cuánta plata dejaría de entrar si se para esta exportación, doctor Díaz? No, nosotros el año pasado exportamos alrededor de 150 millones de dólares. Es un mercado muy nuevo, está creciendo. El año pasado creció un 39% las exportaciones. Y esta actividad lo que permite es precisamente que venga mucha más inversión, que la gente se anime a producir ganado, a invertir allí. En el caso colombiano, hemos recibido inversión extranjera, inversión proveniente de Brasil para este tipo de actividades. Claro que ese es uno de los puntos. El gobierno la ha planteado, dicen ellos, para una medida para ayudar
al pequeño ganadero. ¿Usted lo ve así, doctor Díaz, o una cosa no tiene que ver con la otra? Precisamente lo que nosotros vemos es que si alguien sale perjudicado aquí son los pequeños ganaderos, porque el ganadero grande pues tiene opciones, el pequeño la opción es vender este ganado a estas comercializadoras para que ellas acopien y tomen los cortes que se requieren para el mercado internacional y salgan a estos mercados. El ganadero pequeño por sí solo no podría participar del mercado internacional. Entonces, esto es un proceso de largo plazo que pretende precisamente vincular a esos pequeños ganaderos a esta cadena de exportación. Otro de los anuncios, o el anuncio se dio en el marco, doctor Díaz, de cuando estaba tratando el problema del aumento del precio de los alimentos. Dice el presidente que el precio de la carne subió el doble de la inflación, pero dice que eso es culpa de la comercialización internacional. Juan Camilo, vuelvo y lo repito, la exportación representa el 2% de la carne o el ganado que se sacrifica en el país. Yo no creo que el 2% sea el que determine los precios. Hay un comportamiento internacional de los precios y Colombia no es ajena a esa situación. Y esos buenos precios son lo que está induciendo a una mayor producción. Entonces creo que cortar este proceso llevaría a que Colombia no tenga posibilidades de entrar en este mercado, mantenerse en este mercado, porque uno no puede estar en determinados momentos y al otro día no, y al otro día volver y al otro día salir. No, uno tiene que tener presencia permanente en los mercados internacionales. Y prohibir estas exportaciones es anular la participación de los pequeños ganaderos y de Colombia en este proceso. Si es un problema, ya que ustedes lo tienen identificado, si pasa esto, es que ayer el presidente Petro, doctor Díaz, pues lo dijo casi como un hecho. ¿Ustedes qué piensan hacer? Pues nosotros esperamos que eso no se concrete, y si se concreta, pues habrá que poner las acciones jurídicas que sean del caso, porque hay contratos, hay situaciones jurídicas consolidadas, compromisos con contratos de por medio que el gobierno estaría llevando a que los productores y los exportadores no pudieran cumplir, y entonces tendríamos que entrar a demandar al Estado colombiano. Sí, Javier Díaz, presidente de Naldex. Pues doctor Díaz, le agradecemos mucho estos minutos aquí en Noticias Caracol en vivo. Gracias. A ustedes muy amables. Ahí están las implicaciones de la medida que ayer anunció el presidente Petro.